Bienvenidos al único canal en español dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les traigo un video sobre una de las mansiones menos conocidas del siglo XVI en Inglaterra, pero que fue testigo de varios de los acontecimientos de gran relevancia en la historia de dicho país. El Palacio de Teckenhill, también conocido como Teckenhill House o Teckenhill Manor, es un edificio histórico en Bewdley, Worcestershire, Inglaterra. Como Palacio Tudor, fue el lugar del matrimonio por poderes de Arturo, príncipe de Gales, con Catalina de Aragón en el año de 1499. También fue el lugar de nacimiento de la poeta isabelina Mary Sedney. El parque que rodea la casa solariega se construyó en el siglo XIV. El palacio sirvió como casa del consejo medieval de varios presidentes de las Marcas de Gales. También sirvió como residencia real. Fue remodelado en 1738 y finalmente sirvió como paseo general para el público a principios del siglo XIX. Antes de continuar, permítanme saludar a varios amigos que ven mis videos desde varias partes del mundo. El primer saludo de hoy es para Uzi, quien se conecta desde Aragón, España. Otro saludo para Carla Olivera, de Paysandú, en Uruguay. Y el último saludo de hoy es para Eri Gonza, quien nos ve desde Lima, Perú. A continuación, la historia. A veces son los lugares Tudor menos conocidos los más fascinantes. Cuando leemos sobre ellos, es como abrir una caja completamente nueva de golosinas. ¿Qué encontraremos allí? ¿Qué nueva intriga de la época descubriremos? ¿Qué acontecimientos podríamos finalmente situar en el contexto de un telón de fondo más rico y vívido? Bueno, Teckenhill House, a veces denominada Palacio y, ocasionalmente, Bewdley Manor, en Worcestershire, cumple todos estos requisitos. Es posible que hayas oído hablar de este lugar en relación con el Consejo de las Marcas, o como el lugar donde Arturo Tudor se comprometió con la joven Catalina de Aragón en 1499, o tal vez incluso simplemente en mi video sobre el castillo de Ludlow, como una de las residencias de la princesa María durante su estancia en el oeste del país, como jefa titular del Consejo entre 1525 y 1527. Si hay un trabajo en el siglo XVI que codiciaría más que cualquier otro, sería el de John Leland, un anticuario que viajó por la Inglaterra Tudor entre los años de 1530 y 1540, tomando notas de todos los lugares y edificios por los que pasaba. Tenemos la suerte de contar con una descripción bastante detallada de Beaulieu, el nombre original y francés de la ciudad de Bewdley, situada en la frontera entre los condados de Shropshire y Worcestershire. Aquí, Teckenhill House se alzaba majestuosamente sobre una colina elevada, mirando hacia la ciudad. Bewdley, como la llamaré de ahora en adelante, curiosamente, ha sido llamada la última ciudad nueva medieval. John Leland da fe de ello de dos maneras. En primer lugar, afirma que la antigua iglesia parroquial estaba situada a cierta distancia de la nueva población. Concluye que cuando se construyó un puente sobre el río Severn, la aglomeración de personas que lo utilizaban y el atractivo de un lugar tan conveniente animó a los colonos a vivir allí. Por lo tanto, la gente se alejó de la aldea pobre original, por lo que la nueva ciudad de Bewdley creció junto al puente. Como se puede sospechar, el puente fue clave para el crecimiento de la ciudad. John Leland informa que no había ningún otro puente debajo de este hasta Worcester, que estaba a unas 15 millas de distancia. Por tanto, era un punto de cruce vital. Sorprendentemente, también nos cuenta cómo pudo verificar la antigüedad de la ciudad preguntándole a un comerciante local, quien confirmó que en realidad era nueva, añadiendo que su estatuto había sido otorgado por el rey Eduardo IV. Entonces podemos imaginar a Leland en una taberna, descansando sus cansados pies después de explorar la ciudad, disfrutando de una pinta de cerveza Tudor caliente y charlando con los lugareños. Ahora hay historia viva. De hecho, creo que es justo decir que John Leland estaba muy cautivado por Bewdley. Habla efusivamente sobre el puente muy bonito que acababa de ser reconstruido. El río estaba lleno de embarcaciones de fondo plano que transportaban todo tipo de mercancías a lo largo del Severn, ya que Bewdley era un puerto interior y, por tanto, tenía estatus y riqueza.
mientras que la ciudad fue construida en la ladera de una colina, con tanta habilidad que nadie podría desear un sitio mejor. El terreno se elevaba desde el río, hacia el oeste, hasta una posición elevada, de modo que cualquiera que estuviera en esa colina tendría una vista de casi todas las casas de la ciudad. Y luego, como si la descripción que hace Leland de Bewdley no nos estuviera mimando lo suficiente, se afirma que al amanecer, cuando la ciudad se ilumina desde el este, brilla como si fuera oro, porque todos sus edificios son nuevos. Bellísimo. Al comprender todo esto, tal vez podamos empezar a ver por qué Bewdley se convirtió en una parte clave del itinerario del Consejo de las Marcas. Al oeste del río y de la ciudad Tudor de Bewdley estaba Tekenhill House, situada en un hermoso parque bien arbolado, en la misma colina en la que se encuentra la ciudad. La propiedad había sido deseada durante mucho tiempo por algunas de las personas más poderosas del país. El nombre, Tekenhill, proviene de una antigua palabra sajona, Tekenhill, que significa colina de las cabras, o quizás, colina de los estanques. Aunque parece probable que incluso en la época Tudor el nombre hubiera perdurado, a pesar de que las cabras habían desaparecido hacía mucho tiempo. La casa estaba ubicada en 2 acres de terreno y lindaba con un hermoso parque, que en la historia de Bewdley de Burton tenía 3.500 robles y 150 cabezas de ciervo a finales del siglo XVI. Había comenzado su vida como una casa solariega medieval construida, según Leland, por Richard, duque de York, el padre de Eduardo IV, en un terreno propiedad de los Mortimer, allá por el siglo XIII. Declarada en ruinas en 1304 y luego reparada en 1336, la primera mención de una cámara específica en la casa llega unos 30 años después, en 1366, cuando oímos hablar por primera vez de la capilla. Sin embargo, a finales del siglo XV, Tekenhill se había convertido en propiedad de la corona, habiendo sido heredada por Eduardo IV en su ascenso al trono. Su abuela era Mortimer. En el momento en que John Leland visitó Tekenhill, Eduardo IV lo había renovado ampliamente, luego por Enrique VII, antes de que el príncipe Arturo estableciera allí su residencia como jefe del Consejo de las Marcas. De hecho, se confirma que los edificios que el anticuario vio ese día eran de una manera totalmente erigida por el rey para su hijo el príncipe. Aunque los relatos contemporáneos señalan el costo de llevar piedras más grandes a Tekenhill House como parte de una campaña de remodelación, gran parte de la mansión tenía estructura de madera y estaba enlucida. Así, podemos imaginar montañas con entramado de madera, construidas sobre cimientos de piedra y muy probablemente dispuestas alrededor de un patio central. Los registros de trabajos realizados a lo largo de generaciones nos dicen un poco más del aspecto de la casa, al igual que un inventario realizado al final de la Guerra Civil. A partir de dichos documentos, sabemos que Tekenhill tenía una puerta de entrada, un patio verde, una capilla, jardín y oficinas. Durante el reinado temprano de Eduardo IV, también se construyó una casa larga o gran salón, que medía 30 metros de largo con cámaras arriba y abajo, en el lado sur de los edificios existentes. Tener una cámara arriba debe haber significado que la sala no alcanzara su altura máxima, como era de esperar y, de hecho, hay un registro de una galería encima de la sala, tal vez similar a la disposición que vemos hoy en el castillo de Hever. La cámara de abajo probablemente se refería a algún tipo de sótano para almacenamiento. Al mismo tiempo, los relatos detallan que se instalaron nuevas ventanas y puertas y que se trajeron tejas de piedra al lugar para construir el techo. Se postula que la ampliación de Tekenhill House se produjo a la luz de la declaración de Eduardo de establecer un consejo de las marcas, con su hijo mayor, también llamado Eduardo, como jefe titular, en 1473. Como ya hemos oído, este precedente se siguió durante unos 20 años más tarde, cuando Enrique VII envió a su propio heredero, el príncipe Arturo, hacia el oeste desde Londres para ocupar el mismo puesto alrededor de 1493. Arturo se crió en el castillo de Ludlow y sus alrededores, incluida la cómoda mansión de Tekenhill, desde los 7 años.
Los documentos sugieren que el consejo tendía a pasar los inviernos en Ludlow, unas 15 millas al oeste de Butleigh, y los veranos en Tickenhill. Entonces, fue en Teckenhill House, en la capilla, donde Arturo, príncipe de Gales, se casó por poder con Catalina de Aragón el domingo de Pentecostés, el 19 de mayo de 1499. Ambos tenían 13 años en ese momento. Foedera de Raimer nos da un relato detallado de la ceremonia. A las 9 de la mañana, tras la primera misa mayor del día, el príncipe Arturo se reunió a la hora señalada con la delegación española. El procurador de la princesa era el orador español Radric Cundeslavi de Puebla. El obispo de Lichfield y Coventry, John O'Randall, actuó como canciller y abrió el procedimiento declarando el deseo del rey Enrique VII de que el matrimonio se llevara a cabo. De Puebla presentó el encargo a la princesa dando fe de lo mismo. Esto incluía la elaboración de un documento, firmado por la propia novia. El documento tenía el sello de Catalina, sujeto con un cordón de seda verde y se llevaba en una caja de madera que de Puebla había traído consigo desde España. También se produjo la dispensa papal que permitía la boda. Habiendo declarado su propia alegría y deseo de casarse con Catalina, Arturo tomó la mano derecha del supervisor y declaró que había recibido a su novia como su verdadera esposa legítima e indudable gesto correspondido por de Puebla. Y así, en un hermoso día de mayo, cuando los jardines habrían estado en plena floración, los días largos y la pequeña ciudad brillando como oro, el príncipe Arturo finalmente se casó con una de las princesas más deseables de Europa. Sin embargo, todavía se les consideraba demasiado jóvenes para convivir, por lo que no fue hasta poco más de 2 años después que la pareja finalmente se casó en la Catedral de San Pablo, en Londres. Al poco tiempo, Arturo traería a su novia de regreso a su principado en las Marcas, dirigiéndose hacia el oeste, hacia Tickenhill, donde pasarían su primera Navidad juntos en el palacio, presidiendo su casa conjunta. Debió haber sido una época feliz, el gran salón de Eduardo IV adornado con adornos navideños tradicionales, el tronco de Navidad ardiendo en la chimenea, y el señor del desgobierno provocando el caos estacional entre los numerosos invitados ingleses y españoles. La feliz pareja partió hacia el castillo de Ludlow a principios de 1502, pero, por supuesto, pronto sobrevino la tragedia. Catalina y Arturo enfermaron en marzo, y este último murió poco después, el 2 de abril. Su cuerpo fue, hervido y bien sazonado, convenientemente aderezado con especias y otras cosas dulces. No se requirió ningún ataúd de plomo, en cambio, lo colocaron en un cofre y lo cubrieron con una tela negra con una cruz blanca. La lenta y solemne procesión fúnebre finalmente abandonó el castillo el día de San Marcos, 25 de abril, en dirección a Butleigh y, finalmente, a Worcester, donde sería sepultado el cuerpo. En aquella época, el tiempo era atroz. Un manuscrito contemporáneo describe el día lluvioso y ventoso en el que se realizó el viaje y la dificultad de llevar el ataúd por los caminos pesados. En algunos lugares era necesario llevar bueyes para sacarlo del lodo. El carro especial que transportaba el cuerpo del joven príncipe estaba tapizado en negro y tirado por 6 caballos, también enjaezados de negro. Una vez en Teckenhill House, el cuerpo de Arturo fue colocado en la capilla, con cirios encendidos a su alrededor, manteniendo vigilia tanto de día como de noche. Ese día se cantó un canto fúnebre, seguido de una misa de requiem a la mañana siguiente, antes de que el ataúd fuera transportado a la ciudad, para ser cargado allí en un barco y transportado río abajo hasta la ciudad de Worcester. Después de la muerte de Arturo, es probable que Tickenhill cayera en cierto estado de deterioro. Allí no se mantenía ninguna casa, y los registros muestran que se llevaron a cabo obras importantes antes de la llegada de la princesa María en 1526. Estas obras tardaron 18 semanas en completarse y costaron 355 libras, una suma bastante colosal en ese momento, unas 184.000 libras en dinero de hoy. Como parte de estos relatos, escuchamos algo sobre varias cámaras con nombre en Tickenhill, que incluyen la cámara de mi señora, posiblemente la antigua habitación de Catalina de Aragón, ya que María aún no residía en ella, la cámara de mi señor presidente, y la cámara del príncipe, claramente parte del antiguo conjunto de habitaciones de Arturo.
Es ciertamente posible que en esta época se hicieran nuevas adiciones a la casa. Los historiadores registran la casa de María como elaborada, basándose en la extensa lista de personas designadas para atenderla. Las cartas y documentos de Enrique VIII registran que se entregaron ciertos artículos de su guardarropa para sus asistentes, incluidos damasco, terciopelo y tela, mientras que se enviaron desde Londres capas, ornamentos de altar, cojines y libros de misas para proporcionar la misma capilla en la que su tío, fallecido hacía mucho tiempo, se había casado y en la que posteriormente había reposado en su honor. Debe haber sido una experiencia muy extraña para la niña de 9 años, tan lejos de su madre y, sin embargo, a través del tiempo, conectada probablemente con uno de los momentos más felices en la vida de esta última. Los ecos de una Navidad pasada hace mucho tiempo en la que dos jóvenes adolescentes dieron su primer paso para cumplir las aspiraciones dinásticas de sus padres. Quizás en ese momento, mientras María ocupaba los antiguos aposentos de su madre, era consciente de las maquinaciones en marcha para su posible boda con Francisco I de Francia o con su segundo hijo, Henry, duque de Orleans. El círculo de la vida siguió girando. Luego de la estancia de María en la casa, tenemos registro de otro acontecimiento de importancia durante ese siglo. En efecto, Tekenhill House fue el lugar de nacimiento de Mary Sidney. Ella fue una de las primeras mujeres inglesas en llamar la atención por su poesía y su mecenazgo literario. A la edad de 39 años, figuraba junto con su hermano Philip Sidney, Edmund Spenser y William Shakespeare, entre los autores notables de la época en la miscelánea de versos Belvidere, de John Bowdenham. Mary Sidney fue uno de los 7 vástagos de Sir Henry Sidney y su esposa, Mary Dudley. Y nació el 27 de octubre de 1561 en el Palacio de Tickenhill en la parroquia de Bewdley, Worcestershire. Después de la restauración de la monarquía, tras la guerra civil en Inglaterra, el Consejo de las Marcas fue abolido y Tickenhill rápidamente entró en decadencia. Sin embargo, algunas partes del edificio sobrevivieron. Gracias a un relato de otro anticuario, un tal Dr. Stukeley, tenemos un relato y el único boceto conocido del palacio. Dicho anticuario lo visitó en 1712, cuando la parte de la casa que se muestra en el boceto aún estaba en pie. Se describe como si tuviera una puerta de entrada, con 2 viviendas a cada lado. Formaba parte de la cordillera este original, que se encontraba en la cima de la colina, dominando la ciudad. También existía otro edificio en el lado norte, adosado a la citada sierra, creando así una configuración en forma de L. La primera habitación en la que se entró fue descrita como el salón, pero se dijo que en realidad se trataba de la antigua capilla, donde todavía en 1701 se solemnizaban las bodas. Si esto es cierto, entonces nos quedamos con un boceto de la parte del edificio que quizás sea históricamente más importante que cualquier otra. En 1735, lo que quedaba de Tekenhill House fue parcialmente restaurado, aunque ahora la casa Tudor recibió una fachada georgiana. Un folleto publicado en 1946 confirma que en la sala todavía se podían ver obras de la época de Enrique VII, incluidos paneles también de un tipo antiguo. Qué maravilloso, sin embargo, que durante las reparaciones de algunos de los paneles de arrimadero de la casa, se encontrara detrás de los paneles un zapato de dama del periodo Tudor. Su fabulosa historia capturada en un pequeño objeto. Del edificio original también quedan amplios sótanos. Tickenhill era sin duda un hermoso palacio, más hogareño y cómodo que el austero castillo de Ludlow, la otra base clave del Consejo de las Marcas. Estar lejos del bullicio de una ciudad, con aire limpio y rodeado de agradables jardines y un parque, debió ser un retiro de verano muy agradable y saludable. Fue el lugar en el que se desarrolló la importante historia de los Tudor y, sin embargo, ahora en gran parte perdido, se ha vuelto algo separado de los acontecimientos históricos que tuvieron lugar allí. Entonces, celebremos el Palacio de Tickenhill y su lugar en la increíble historia de los Tudor.
Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre el Palacio de Tiquenil, lugar de los esponsales por poderes de Arturo Tudor y Catalina de Aragón. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales siempre leo y agradezco. Háganme saber qué les ha parecido este material y si les gustaría visitar este lugar poco conocido. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.